que las fibras se mojen para la transmisión. Que la fibra óptica, bueno, depende. Por ejemplo, aquí yo creo que hace un mes llovió y granizó feo y Ajá, se fue internet. Entonces ya vino el señor y pues este nos explicó que se había dañado la fibra óptica. O sea, la fibra óptica no la puedes poner en pequeños radios, pero también llega a ser muy frágil. Entonces dijo que se dañó y pues ya la tuvieron que cambiar. Pero ajá, sí, el medio ambiente puede dañarla y pues te deja sin internet. ajá. Pero eso es por cuestión física o por qué otra cosa podría ser. Bueno, en este caso fue por cuestión física. No sé si la dilatación o contracción o, bueno, contracción del material pueda dañarlo. Ajá. ¿Alguien más sabe algo de eso? Bueno, ahorita les explico un poquito de esa parte. Voy a pasar lista, iniciando con Víctor. Presente, profe. No te había preguntado de cómo quieres que te llame. Víctor, Víctor Rafael, Rafael, Almeida, Hernández, ¿cómo prefieres? Depende, ¿soy el único Víctor aquí? Creo que sí. Si soy el único Víctor, pues Víctor está bien. Perfecto. Sí, que yo sepa, sí. Va que va. Muy bien, Víctor. Miriam. Presente. Perfecto. Muy bien. Edgar. Presente, profe. Ujú. Josafat. Todavía no llega. Marco. Tampoco. Ter. Diño. Muy bien. Adrián. Perfecto. Emilio. También está. Iram. Aquí, profe. Perfecto. Portos. Ajá. José Miguel. Aquí estoy, profe, presente. Muy bien. Esmeralda. Presente, profe. Perfecto. Denise. Presente. Excelente. Tere. Muy bien. Nayeli. Presente. Excelente. Isaac. También. Nada más nos faltan por ahí Josafat y Marco. Déjenme ver. Sí, creo que no han entrado todavía estos niños. Perfecto, perfecto. Les voy a compartir ¿cómo se llama? Así rápidamente. Les voy a compartir pantalla. Y les voy a explicar un poquito respecto a eso de las fibras. El internet que ustedes tienen no estoy seguro, pero debe estar en esta longitud de onda. A 1500, 1550. ¿Sí? Creo que debe ser 1550 aquí en esta parte, en esta región. Pero aquí hay una parte que se le llama el pico de agua. ¿Eso qué significa? Que cuando las fibras están desnudas y no están protegidas, a veces por el tiempo se craquean, se pueden tener microfracturas. Y entonces hay una forma que hagan de cuenta que este medio y el de la fibra, pues prácticamente se puede comunicar y tienen interferencia en esta longitud de onda, alrededor de 1410 por ahí, nanómetros. Entonces,
Aquí hay varias, bueno, es todo, bueno, la parte de la ventana donde hay las comunicaciones. Aquí hay uno a 850 nanómetros. Este es está en el infrarrojo cercano, pero es para fibras multimodales. Hay otro que es a 1300 en esta parte. También es multimodal. Las fibras monomodales están a 1310, 1550 y 1650 me parece aquí, en esta parte. ¿Sale? Esta es muchísimo más rápido. ¿Sí? Hagan de cuenta que aquí tenemos una autopista. ¿Sí? Y esta autopista, aquí no se cabe un auto, por ejemplo. En ese mismo espacio, aquí, pues caben ya muchísimos aquí a la vez. ¿Sí? Ya cuando llega uno aquí en esta parte, en esa ventana, ese mismo tienen muchísimas vías. Muchísimas. Entonces, aquí, por ejemplo, les tienen las fibras unimodal unimodal o monomodal se le llama, y luego las fibras multimodal. ¿Sí? Aquí vienen pues algunas cosas y pérdidas a la dispersión intrínseca. Aquí están en esta parte. Está bonito. Aquí está la parte del visible, de ahí no son unos de aquí para allá. ¿Sí? Y aquí empieza el infrarrojo. ¿Sí? Los ventanas. ¿Sí? Aquí empieza el infrarrojo cercano hasta acá como 2500. ¿Sí? Sí, de 2500 a algo ahí son el infrarrojo medio. Sí, y luego de ahí hasta creo que 15000 son infrarrojo lejano. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿por qué les muestro esto? Porque de alguna manera es muy importante, ya que las telecomunicaciones pues están en esta parte, y la parte de biomedicina no está aislado de esta parte. De hecho, aquí, bueno, hay pérdidas incluso de entre un empalme y otro. Por ejemplo, en este tipo de fibras monomodales están de 0.1 dB. Eso, hay un brinquito aquí por atenuación. ¿Sí? Hay otros que son más altos, entonces pues hay que limitarlos mucho. ¿Eso por qué? Pues para enviar datos, recibir datos y todo eso en equipos médicos. Incluso en los equipos médicos es más factible utilizar fibras plásticas. ¿Sí? Aguantan más. Todavía hasta hace un poquito de tiempo la atenuación en las fibras plásticas eran muy altas comparadas con las fibras de vidrio, pero pues ya se han estado mejorando muchísimo. Entonces, por ahí lo que mencionaba uno de ustedes es las fibras que, por ejemplo, la empresa la industria Condumex, en la que compró Slim, allí normalmente, creo que hasta la fecha se usan más fibras de vidrio que son de la marca Corning. ¿Sí? Yo en lo último que me quedé ahí ya no he investigado un poco más ahí, y eso porque estaba pues inmerso en todo esto. Fue en el 2009. Allí decía el vendedor de esta fibra, el representante que pues vendes, es algo agresivo, es muy bueno vendedor, pues. Se supone que la fibra, hagan de cuenta que ese es el espesor de la fibra, se puede enredar bajo su propio diámetro. ¿Sí? Entonces, y podía transmitir. Claro, eso le genera muchos esfuerzos y todo eso. Pero suponiendo de que no es... Eso ya es en el caso así extremo. Pero puede haber que esté enredado en 1 centímetro, 2, 3. Pero aún así sí transmite. Pero aquí a estas longitudes de onda,
tiene muchas dificultades. ¿Por qué? Porque en estas longitudes de onda, como son velocidades muy altas, el PMD, que es dispersión por modos de polarización, se ven muy agravados y entonces la señal se ve muy desmejorada o muy complicada. Se pierde información. Lo que se hace es que mandas ceros y unos, y de este lado, si aquí mandas un 0, debe llegar un 0. Mandas un 1, debe llegar un 1. Entonces, de tal suerte que mandas un 0 aquí y llega un 1 o viceversa, o en realidad no llega ni un 0 ni un 1, entonces ya definitivamente pues ¿cómo se llama? La información pues bien se puede considerar que es ruido. Y entonces pues con las mejoras sobre la fabricación de las fibras ópticas de plástico, son mucho más flexibles que las de vidrio, ¿sí? Y entonces ahí no requieres de largas distancias, son pocos metros, entonces son muy buenas. El ruido electromagnético no les afecta en absoluto. Si no es que uno la pisa, la doble o la rompe, de lo contrario son muy resistentes. Y claro, incluso las fibras de vidrio, al momento de que tengan ataque químico o algo así, pues sí, o que se calienten o lo que sea, pues ya son cosas extremas. Entonces ya tiene que ver con el recubrimiento, bueno, la cubierta, sí, o la parte del cableado. Muy bien, perfecto, pues eso es. ¿Preguntas respecto de ello? ¿No tiene preguntas? No, profe. Excelente. Entonces nos quedamos aquí, en donde dice la Sociedad del Bioelectromagnetismo. Entonces la Sociedad del Bioelectromagnetismo, o también le dice, sí, Sociedad del Bioelectromagnetismo, fundada en los Estados Unidos en 1979, en una época en la que el estudio del bioelectromagnetismo era motivado por las preocupaciones de la exposición a campos electromagnéticos antropogénicos o a la radiación expuesta a los humanos. ¿Sí? Esa preocupación tendría que estar todavía funcionando. De hecho, ya ven que hace unos pocos meses que traían un revuelo allí de que las comunicaciones de 5G que achicharraban los cerebros de las personas, de que los volvían locas y de que un montón de cosas. ¿Sí? Pues allí nada más fue un poquito y ya como que algo hicieron, porque ya desaparecieron todos esos peligros que habían comentado, ya desaparecieron. ¿Sí? Entonces, ahí encontraron una solución mágica. Bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, el bioelectromagnetismo se centró en microondas. ¿Sí? El propósito de la sociedad, que tiene miembros por todo el mundo, es promover el estudio científico de la interacción de la energía electromagnética a frecuencias que van desde 0 Hz hasta frecuencias de la luz, ¿sí? Que la luz tiene un ancho o una ventana que va desde los 400 hasta los 700 nanómetros, ¿sí? Entonces estamos hablando de 700 nanómetros, ahí hay unas frecuencias muy altas. ¿De acuerdo? Muy bien. La energía acústica con sistemas biológicos. Y entonces aquí viene que es la sociedad bioelectromagnética, o más bien la constitución de una sociedad bioelectromagnética. Y aquí tiene un propósito, artículo 2, y bueno, ¿sale? Sin embargo, se ha notado recientemente que la sociedad se está centrando y preocupando solo en la amenaza biológica de campos y ondas electromagnéticas. ¿Sí? Muy bien. Bajo la situación cambiante de los últimos años,
particularmente desde la publicación del Consejo de Investigación Nacional, que es NSR, en 1997, y del programa NIEX, sí, que fue en 1999. Continúa el boletín, The Newsletter, son para la sociedad, la salud de la sociedad a largo plazo. Se deberá asumir énfasis en áreas importantes como la comprensión de los mecanismos fundamentales y los esfuerzos para desarrollar herramientas que puedan ser aplicadas para mejorar la salud humana. ¿Sí? Entonces, pues eso quién sabe qué tanto de cierto tengan, ¿eh? A lo mejor tienen un poco o mucho ya la aplicación como tal. Aquí tenemos modelos usados, materiales, materias investigadas. En modelos usados, un número de animales de laboratorio fueron utilizados para investigar una variedad de posibles efectos. Animales usados que fueron ratones, pollos, vacas, perros, abejas, ratas, monos, cerdos, conejos. ¿Sí? Los monos son muy utilizados, claro, las ratas. ¿Saben cómo se llama el lugar donde se crían las ratas de laboratorio? No, profe. Son ratas muy puras, ¿sí? Tienen que estar libres de muchos patógenos. Uno dice, esta es una rata mugrosa y todo eso. Sí, y a veces pues las ratas dirían, ni tanto. Sí viven en alcantarillas, viven en lugares así, pero a veces, bueno, en este caso esas ratas se requieren de que tengan la menor cantidad de patógenos. Y cuando alguien quiere hacer cría, ¿cómo se llama? La parejita de rata, esas cuesta un dineral, ¿eh? Hay lugares, no sé si en la UAC tengan, sí, ese laboratorio donde se crían y todo eso es las ratas. En la Universidad de Sonora hay uno y muy, muy poca gente sabía que existía o que existe. Y más aún de esos que saben que existe, no saben dónde está. ¿Sí? Y está por ahí cerca del patio de ahí de la... ¿cómo se llama? Bueno, no facultad. Ahí es la licenciatura en química. Sí, porque ya no es por facultades. Se llama bioterio. ¿Sí? Muy bien. Aunque para algún experimento concreto también se utilizan, ¿a quién creen? Pues a nosotros mismos. ¿Sí? Bueno. Materias investigadas. Aquí las áreas experimentales estudiadas incluyen desarrollos y crecimientos. ¿En qué? Endocrinología, ¿cómo? Endocrinológicos, hematología, inmunología, sistema nervioso, reproducción y otros. ¿Sí? Esto es el funcionamiento que se tiene en el cuerpo. Todo lo que tiene que ver con la sangre, pues todo tiene que ver con pues las defensas que uno tiene propiamente en su cuerpo, sistema nervioso, reproducción y otros más. Además de estos experimentos en vivo, existen experimentos in vitro llevados a cabo. Muchos de estos estudios han sido publicados en la revista oficial de bioelectromagnetismo o en otras. ¿Sí? Perfecto. Bioelectricidad y biomagnetismo. ¿Quién de ustedes se dio la oportunidad de revisar este
esta presentación? ¿Quién? Ah, muy bien. Francisco. De esto, ¿qué te quedó? Ajá. Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, de hecho, yo te lo puedo asegurar de que no te quedó por esto de que estamos aquí revisando ahorita. O lo que tú revisaste. Es por la clase que llevas ahí con Germán. Porque, a ver, bueno, ya que vayamos llegando, seguramente te acordarás ahí. Bueno, definición de bioelectricidad. Es el estudio de fenómenos eléctricos generados por organismos, ¿sí?, vivos y de los efectos del campo electromagnético externo sobre el cuerpo vivo, ¿sí? Lo que es la bioelectricidad, ¿sí? O sea, son los efectos de fenómenos eléctricos generados por organismos vivos y los efectos del campo electromagnético que está recibiendo ese organismo, ¿sí? Los fenómenos eléctricos incluyen propiedades inherentes a las células, como el potencial de membrana, ¿sí? Ese les mencionaba, lo vamos a revisar un poquito más a detalle. Este es en el capítulo 12 del libro que les subí ahí, ¿sí? El potencial de acción también y la propagación de los potenciales, ¿de acuerdo? Esto nosotros lo vemos ya física y matemáticamente. Con el doc Germán, allí lo ven ya más fisiológico, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues aquí en este caso, pues las dos se complementan bastante bien en estos temas. Muy bien. Con efectos, quiere decir que las células en el cuerpo responden a la aplicación o exposición de campos. Cómo le afecta y cuándo, y en beneficio o en prejuicio o perjuicio, ¿sí? Uno esperaría que fueran más beneficios que lo otro. Debido a que el cerebro es tan importante en el comportamiento humano y porque la función del cerebro implica inherentemente una gran cantidad de actividad eléctrica, desde los inicios del bioelectromagnetismo ha sido importante encontrar efectos de campos eléctricos y corrientes, y campos magnéticos que inducen campo eléctrico y corrientes sobre el cerebro. Para comprender esto hace falta algún conocimiento sobre electrofisiología, que se explicarán en los apartados siguientes. Entonces, aquí simplemente estas dos, campo eléctrico y campo magnético, no son aislados, ¿sí? Serían aislados siempre y cuando, por ejemplo, dice, ¿y qué pasa si yo tengo un imán permanente? ¿Sí? Entonces ese imán permanente uno tendría que tenerlo en un medio o en vacío. ¿Por qué? Porque una vez que se tiene el imán, ese está fijo, ¿sí? Hagan de cuenta que está puesto en un sitio, pero el ambiente externo, ese se mueve y entonces eso provoca cambios. Tendría que ser totalmente casi en un medio, en el vacío, para que los campos magnéticos no se muevan, o sea, no puedan producir campos eléctricos ahí. Y aún así, aunque esté en el vacío, hay muchas partículas que se mueven a través de los materiales que generan vacío o de máquinas, ¿sí? Hay un tipo de partículas elementales, no recuerdo ahorita el nombre, que tiene la capacidad de pasar la Tierra, o sea, traspasarla sin ningún problema,
Entonces, ¿qué podría uno tener ahí para que no contamine, o sea, no pase a través de ese material? Pues lo veo difícil, ¿verdad? Tal vez exista, pero se ve un poco complicado. Entonces, ese es el caso. También bioelectricidad, definición. Potencial de membrana. Existe una diferencia de potencial eléctrico entre el interior de una célula y el fluido extracelular que lo rodea o que la rodea. Y esta diferencia se llama potencial de membrana. Pues eso se los podría explicar así con, pues un poquito más, así platicadito. Tenemos nosotros ¿cómo se llama? La célula, y se tiene una membrana. Ahí tienen ustedes, hay canales o bombas de sodio potasio y bueno, cosas así, que hay un intercambio, ¿sí? Entonces ese potencial, pues hagan de cuenta como si fueran los polos de una batería. Tenemos la parte positiva, la parte negativa, y entonces ahí, cuando nosotros hacemos esfuerzos o hay alguna descompensación de nuestro cuerpo en el pH, el potencial de hidrógeno, y se hace un poquito más alcalino o se hace un poco más ácido, y entonces con eso pues tenemos ahí dificultades. ¿Algo o por qué creen ustedes que se podría haber un cambio de estos del pH en el cuerpo? ¿Qué sería una actividad? ¿Y qué provocaría al hacer esos cambios? Bueno, No sé, alimentación o, bueno, es como que se me ocurre por medio de la alimentación. ajá, ajá. ¿Qué más? Entonces nosotros no tenemos cambios así de esos. Yo me refiero del pH que sube, baja. ¿O qué sería uno más generalizado? Ese es no un problema, ese es una, ¿cómo se llama? Es una actividad o un fenómeno que se lleva a cabo, y por supuesto que hay cambios. ¿Qué otros podría haber? ¿O hay? Pues los malos hábitos alimenticios, ¿no? Ajá, ¿qué más? Modifican el pH. ¿Qué más? ¿Qué más? Algún mal funcionamiento del cuerpo. ¿Cómo qué? Eh, mm, ¿Qué será? Pues algún órgano que no esté cumpliendo bien con su función y se causa un desorden. Ujú. Sí, algo que no conlleva que sea un problema de salud. ¿Qué sería? La contaminación atmosférica. Contaminación atmosférica. Ajá. ¿Qué más? Nayeli, ¿qué sería? ¿Algo más? Pues las relaciones sexuales también hacen que haya cambios en el pH, tanto hombre y mujer. Claro. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Francisco, ¿qué otra actividad podría hacer que cambie el pH?
¿Si andas por aquí, Francisco? Ah, muy bien. Ah, Portos. ¿Cómo hay más? Y ¿El estrés también podría ser, profe? claro, creo que es uno de los que cambian más. ¿Y eso por qué? Cuando la persona está estresada, por lo que quieran y manden, ¿qué es lo que nos sucede después de estar estresados? ¿Qué nos sucede? ¿Somos felices, saludables y todas esas cosas? No, se supone de que al momento de estar estresado, el estrés interviene en todas tus, ¿cómo se dice? Todas tus capacidades, tanto físicas como mentales, y las altera. ¿Para bien o para mal? Para mal. Ujú, así es. Entonces el estrés en realidad no es bueno. Tal vez dosificado, posiblemente lo empiece a uno a tolerar más. Por eso es no recomendable, bueno, en ningún momento, no es recomendable que alguien diga, no, pues yo no le pongo ganas aquí a las materias que llevo, al cabo, pues yo siempre la hago, o sea, siempre me va bien en las 2 últimas semanas de clases y las 2 semanas de exámenes ya, yo saco el semestre. Y entonces yo para empezar diría, qué mediocres somos como profesores, para empezar. Y enseguida pues a ustedes les tocaría una buena parte. Porque si con el curso que se les da tienen la capacidad de sacarlo a flote, tal vez no de la mejor manera, pero en 2, 3 semanas, 4 semanas, y si acaso, estamos hablando de 5 meses. Entonces, pues sí. La otra es que pues, y eso no me cabe la menor duda, tienen una capacidad impresionante ¿cómo se llama? De aprendizaje y todo eso. Entonces, si lo utilizásemos ¿cómo se llama? En todos los tiempos normalitos así de la carrera, híjole, le sacaríamos provecho el que no tenemos idea. Bueno, otro de las cosas, actividades que nos cambia el pH, pues es el ejercicio, ¿sí? En ese caso, creo que la mayoría es bueno, a menos de que alguien se extralimite haciendo ejercicio, que vaya más allá. Hagan de cuenta que alguien pues dejó de hacer ejercicio y luego empezó, no, pues voy, no sé si vayan al gym o a correr o alguna cosa de esas, ¿sí? Y dice, pues el primer día, después de, no sé, 2, 3 meses o un poquito más, pues dice, pues tengo que irme otra vez paso a pasito. No es así como que hayan dejado 10 años de hacer ejercicio, tampoco. Pero hay que empezar ahí un ritmo tranquilón. Y entonces, pues en vez de antes hacían 3 horas, 4 horas en el gym o correr 2 horas o cosas así, pues ya, tal vez corran cuando más o estar en el gym 1 hora, ¿sí? Y conservadoramente. Y luego al día siguiente, pues ir al menos manteniéndolo y un poquito, así hasta que ya agarran ritmo. Pero dice, no, pues es que me estuve 3 meses sin ir al gym, y empiezan ahí bien, bien gustosos, por supuesto. Y entonces, pues se van 2, 3, 4 horas haciendo ejercicio, brazo, pierna y no sé cuántas cosas más, ¿sí? Entonces al otro día, pues, si normalmente el haber hecho ejercicio tal vez 1 hora, un poquito menos, pues nuestro cuerpo lo resiente y otro día está dolorido. Pero si es más de eso, pues casi no ni te puedes levantar. Entonces nos estamos excediendo, ¿sí? O si ya estaba alguien ya grande y todo eso, al hacer así ejercicio así fuerte, pues puede acelerar o hacer más patente pues un paro cardíaco. De hecho, hace algunos años estaba escuchando
en las noticias que los lunes era muy clásico o más frecuente, vaya, de que hubiera personas con paros cardíacos. Y dices, ¿cómo? ¿Les gusta a los paros cardíacos los lunes? Pues podríamos decir que sí. Y eso porque el fin de semana, sábado y el domingo, pues algunas personas ya grandes pues lo dedican a hacer actividades ahí físicas, podar el jardín o no sé, cosas de esas, o un poquito más fuerte. Y entonces pues esas actividades un poquito se exceden y tienen ahí dificultades. Sí, no siempre, claro. Hay personas que pues tienen una condición física y le han trabajado duro y lo mantienen, entonces pues tienen una vida muy saludable. Muy bien, entonces de hecho pues el ejercicio es recomendado, bueno, no para toda la cuestión salud, pero la mayoría, ¿sí? Si alguien tiene por ahí, se está recuperando de un pie, un esguince o una cirugía o cosas de esas, pues tiene que ir un poquito con mucho más calma, ¿sí? Pero de cualquier manera pues se tiene que hacer ejercicio. Muy bien. La transmisión de estos cambios de potencial ayuda al cuerpo a coordinar la actividad con la información proveniente de tanto los entornos internos como de los externos al sistema nervioso central, donde es procesada, permitiendo al cuerpo adaptarse de forma adecuada a las dos de sus entornos, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía que el estrés podría no ser o podría ser tolerable. ¿A qué me refiero? A que de alguna manera si nosotros no tenemos, nos dejaron un trabajo, ¿sí? Un proyecto o algo. Y entonces decimos, oye, pues ¿cómo va? No, pues bien. Oye, ¿cómo? Bien. Y resulta de que ese bien en realidad no es cierto, ¿sí? Ya para terminar y que alguien se acuerda, no sé cómo, por arte de no sé quién o cómo, que ya les queda una semana para entregarlo. Y entonces ahí entra entre estrés, frustración y un montón de cosas. Entonces para no darle pie ni postura al estrés, lo que es conveniente pues es estar trabajando. Entonces se va de alguna manera dosificando y con ello pues ya no nos pega tan fuerte. Igual que la adrenalina. La adrenalina es una hormona, no sé qué sea, bueno, ustedes saben más de eso que yo, que es, si no la necesitásemos, pues no la tuviésemos. Claro, tenemos otras cosas ahí que no nos hacen bien y de alguna manera se tiene, ¿verdad? Pero bueno, la adrenalina nos sirve para sobrevivir en cuestiones pues así complicadas. Pero nosotros empezamos a derrocharlas así como si se diera en plantas y uno la fuera y la recolectara así, pero en grandes cantidades. Nuestro organismo genera sí genera la adrenalina, pero para casos especiales. Son cuestiones de sobrevivencia o supervivencia, ¿sí? Cuando alguien se enfrenta a alguna situación así de peligro, de riesgo, ahí es donde entra en acción la adrenalina. Pero no es así como para que igual tienen una evaluación, no sé, un examen en un día, no sé, por ejemplo, un martes, y todavía el fin de semana, a pesar de la pandemia, pues se la pasaron bastante bien de lujo y todo eso. Y entonces el lunes, ya que se enteran y todos, oye, pues es que, oye, revisaste esto, no, es que, y luego nos inventamos cosas. Es que mi abuelito estaba, grave, ¿sí? Eso lo escuché, de hecho, en un programa y ni siquiera es mexicano. Claro, la traducción seguramente sí, y viene de ahí. Una serie por ahí de Dinamarca, donde pues allá también luego se inventan cosas. Yo tenía un estudiante, eran uno de los primeros grupos que cuando yo daba clases,
Ese chamaco pero ya había matado y sepultado y lo sacaba y lo volvía a enterrar y todo eso, a su abuelito, porque iba y decía, no, es que mi abuelito estaba muy enfermo, por eso no vine y quiero que me pongas la evaluación en otro día, ¿sí? Y como conocía a otros chicos del lugar donde vivía este mañoso, le pregunté, oye, fulano de tal, oye, que su abuelito, porque vive con él, su abuelito está enfermo y está casi ya iba el sacerdote a darle los santos óleos y cosas de esas. ¿Quién le dijo eso, profe? Pues fulano, su nieto. No, lo está cuenteando, profe, dijo. El abuelito tiene mejor salud que nosotros juntos, dijo. Él sale y es maratonista y bueno, cosas de eso. O sea, no era vicioso ni todo bien. Y ese chamaco era gordito, ese yo creo que nada más se movía ahí para ir a desayunar, comer, cenar o cosas de eso. O sea, no era deportista el muchacho, ni hacía deportes como, bueno, no hacían actividades como tal, sí, pero sí tenía una gran boca. Para llegar al extremo, y eso se me hace realmente bajo, de poner en ese entredicho de que su abuelito o quien sea que está enferma y grave y todo eso, digo, pues. Y bueno, eso en mi vida como catedrático, no ha sido la peor. En una universidad, la Politécnica de Guanajuato, un chamaco de la carrera de industrial y manufactura, bueno, de manufactura no había industrial, manufactura, no había estado en todo el semestre, cuatrimestre, en la materia, era de cálculo diferencial integral. Un lunes teníamos ahí el examen final y todas esas cosas, y llega el chamaco así como que, para empezar, no se había dado cuenta. Y en segundo me dijo que pues su mamá apenas la habían enterrado el sábado. Pero lo vi muy fresco y alechugado. Entonces dije yo, pues esto no me late. Y de alguna manera pues dije, qué bueno que no suceda eso. Sí, de que muera nadie. Ya fui con su tutora y todo eso y pues resulta que nadie estaba enterado. Sí. Entonces pues el decir de eso imagínense, ni siquiera es aceptable ni nada de eso, con que diga es que se me murió la mascota mi mascota. Se ve la preocupación o así el dejo de preocupación como tal. El decir eso, pues yo después de eso decía pues que era un asesino. Entonces, más que eso era un mentiroso empedernido. No va en todo un cuatrimestre. Ah, fue una vez. Sí, estoy mintiendo. Yo también soy mentiroso. Sí, fue una vez y fue en todo el cuatrimestre. Entonces quería el punto de pase por esa razón. Digo, mira, qué bien. Y entonces las ingenierías, a como este chamaco la miraba, pues era cuestión de lástima. En fin, bueno. Entonces, aquí lo que les digo, si nosotros no nos queremos estresar así de golpe y porrazo, pues hay que ir dosificándolo. De tal manera que empezamos allá a trabajarle y aprender y todo eso. Entonces ya cuando se llega a la evaluación, se llega a la presentación, se llega a lo que tenga que llegar ahí, uno dice, pues tal vez uno nunca esté con una certeza muy grande de la preparación que uno ha recibido. Pero sí es pues uno dice, mira, hice ejercicios, me aprendí, sé utilizar los conceptos y todo eso, y pues a ver cómo viene. ¿Sí? Entonces a ver cómo viene la evaluación, porque pues uno no está totalmente seguro hasta que uno ya ve cuáles son los ejercicios ahí escritos y vamos a ir viendo de uno por uno y dice, pues sí, son alcanzables para mí. Perfecto. Sí. Pero hay otros que ni fu ni fa, entonces dices,
no quieres padecer estrés, pues uno sabe ¿cómo se llama? La actividad que uno debe hacer. En fin, va. Entonces, por eso les decía que en ocasiones también, pues el estrés hay que irlo dosificando, pues para que no nos ataque así de golpe. En fin, va. Ujú. El potencial de membrana, la diferencia de potencial entre el interior de una célula y el flujo que rodea la célula puede ser medido conectando un polo de un voltímetro o multímetro a través de un electrodo intracelular fino insertado dentro de la célula y el otro polo al fluido extracelular. Lo que decía es que un comportamiento similar al de una batería. Tiene una parte positiva, una parte negativa, y ves ahí esa diferencia de potencial. Creo que en principio hay una diferencia, pero no es grande. Pero cuando se empieza a hacer grande es precisamente por los mecanismos que estábamos por ahí comentando. ¿Sí? Actividad física, y uno dice, bueno, el estrés, que dice, bueno, es una actividad física, pero es mental y que nos pega bien fuerte. ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien va caminando, no sé, ahí en la calle y pues no está enterado de que haya nada y de repente sale un perro ahí por la reja y le ladra ahí casi cerquita de sus pies, de sus piernas, y eso a uno lo pone mal, pero asusta. ¿Sí? Yo no, bueno, sí he visto a una persona nada más que eso parece que o conocía bien el ambiente o tenía unos nervios bastante interesantes. Era un matemático de allá de la universidad donde yo estuve y traía una mochila así su tirante era largo, y una vez iba yo y dije, no, pues ahí hay un perro siempre, y yo como que le saca un poquito la vuelta, no va a ser que me asuste este mañoso, y lo vi, iba caminando y de repente que le ladra ahí cerquita, así agarró la mochila así como si nada, iba caminando y ni siquiera se detuvo, ¡fum! Le aventó la mochila. Como lleva el tirante largo, puse al perro ahí, era para que se pusiera alerta, pero sin ningún sobresalto, al menos yo no lo miré. Sí, entonces ahí es la idea de mantener ¿cómo se llama? Esa diferencia pues bastante estable. Y por ahí ya les había mencionado, creo, sobre cuál es el pH. Edgar, ¿cuál es el pH normal de dentro de una célula? ¿Sí anda por ahí, Edgar? Sí, profe, ¿no es 7? ¿Está muy cerca? ¿Vamos, niños? ¿Quién más? 7.4 ¿Dónde lo encontraste, niño? en Google. Yo lo he visto que debe ser de 7.3 a 7.4. Sí. Tal vez ahí, no sé en qué consista, si es eso que aquí dice nuestro compañero, 7.35 a 7.45. Entonces, de hecho, la diferencia así marcada, la tolerancia que se tiene es de 0.1, si se fijan. Es muy, muy cerradita. Si el pH baja o se hace ácido, pues hay bichos que nos están bombardeando en cada instante, y entonces se ve favorecido lo que decía Chams de la plática, de la primera presentación del video que les pasé por ahí,
que el terreno lo es todo, ¿no? Y entonces se hace favorable, ¿sí? Para un tipo de patógenos. Entonces, pues ahí están presentes siempre. Si algo los hace, se altera el pH y se sube, se hace alcalino, pues también hay otro tipo de patógenos que están para esos menesteres. No recuerdo qué tipo de, ¿cómo se llama la bacteria que hay en los hospitales? Sí, que es clásico y es terrible cuando alguien se afecta de esa cosa. Y la mayoría, pues se quitan, pero esa no. ¿Y saben por qué no se elimina ahí normalmente? Porque es una de las pocas que sobreviven al yodo. Y claro, al alcohol, por supuesto. Entonces al yodo sobreviven o tienen una resistencia buena ahí al respecto. ¿Sí? Entonces esas sí está libre de muchas otras bacterias y todo eso, pero de esa no. Sí hay, se controla, pero existe. Entonces luego se tienen dificultades. Entonces, así como eso, si nosotros mantenemos sanos y todo eso, pues la mayoría de los patógenos se mantienen a raya, o más bien nuestro cuerpo los mantiene a raya. Muy bien, generalmente se usan capilares de vidrio llenos de una solución conductora como electrodos intracelulares. ¿Sí? Entonces es un capilar y de hecho se hace una puntita, se calienta y se empieza a adelgazar delgadito, pero pues alcanza, es como si fuera una probóscide de mariposa o de algo así, ¿sí? Entonces muy delgadita, pero puede tener un fluido que sea conductor para poder hacer como un electrodo, ¿sí? Bueno, al empezar la medida, ambos electrodos están fuera de la célula y no hay, no me acuerdo qué es esto, DDP, ¿sí? Aquí en este caso los dos están fuera para hacer una medición base o ¿cómo le llaman? No me acuerdo ahorita. O sea, tener la primera medición, ¿sí? Y luego ya después para ver cuánto diferencia potencial hay afuera y luego ya dentro de las células. Cuando el tipo de capilar de vidrio es empujado a través de la membrana de la célula, el potencial cambia de repente a aproximadamente menos 75 milivolts. Entonces es lo que hay de dentro y fuera de la membrana. Y si se ve alterado por ahí, vamos a ver más adelantito ahí, ¿sí? Que puede llegar hasta menos 90 y acá menos 55, algo así. Es un intervalo un poquito más grande. Dice que la DDP es grabada cuando la membrana es penetrada, ya llamada potencial de membrana o potencial de reposo, porque el potencial grabado cuando la célula está en reposo y no está siendo estimulada. Por eso les decía, si nuestro organismo está en movimiento, está en ejercicio y todo eso, pues estos cambian. Otra de las cosas es que si uno no consume la suficiente agua o si la consume de más, también tenemos dificultades. Muy bien. Aquí está un esquema de cómo se mediría el potencial de membrana. Aquí tenemos ese capilar se calienta, se estira hasta que se rompe y queda como mucho más fina que una aguja. Entonces aquí se le pone un fluido que es conductor, ¿sí? Para que pueda censar de dentro de la membrana y aquí de afuera. Entonces aquí se lleva a cabo el intercambio, bueno, el cambio de potencial. Entonces aquí nosotros tenemos que va desde
Aquí está alrededor de 60 y tantos, bueno, 70, y creo que llega desde menos 55 hasta menos 90. ¿Sí? Entonces aquí es el potencial máximo. ¿Sí? Medida del potencial de membrana o potencial de membrana intracelular. A la izquierda un diagrama del dispositivo de medida. Cuando un microelectrodo intracelular se inserta en la célula, se graba el potencial de membrana en reposo. ¿Sí? Entonces se ve ese diferencial de potencial, entonces ya se está calculando. ¿De acuerdo? Origen del potencial de membrana. Tanto los espacios intracelulares como los extracelulares están llenos con soluciones salíneas acuosas. Aquí nosotros tenemos una conformación de, no me acuerdo ahorita qué tanto porcentaje de agua somos en el cuerpo. No me acuerdo ahorita. Y pues esa agua es salina. Si nosotros no consumimos la suficiente agua, pues el líquido que sale, o sea, el sudor y todo eso, pues se hace cada vez más salado. Si nosotros consumimos mucha agua, nos deshidratamos, entonces ya la parte salina que había o el nivel que se requiere, pues decrece. Y entonces tenemos dificultad de salud. En soluciones salinas diluidas, la mayoría de las moléculas se disocian en iones. ¿Sí? Muy bien. En soluciones acuosas, los iones son los únicos portadores de carga. Claro que sí. Si ese ion, ¿sí? En química y en biología, en medicina, esos iones que se dicen, se le llaman electrolitos. ¿Vale? Bueno. En consecuencia, el desequilibrio de carga expresado por el potencial en reposo indica un cierto exceso de aniones dentro de la célula y un exceso correspondiente de cationes fuera de la misma, o sea, la célula. Este desequilibrio es activamente mantenido por la célula, la cual usa energía para insertar iones en contra de sus gradientes de concentración. Entonces, los fenómenos eléctricos del cuerpo vivo están generados por el movimiento de iones, no por el movimiento de electrones. Si en ese caso, pues, los iones se mueven y por ende dentro de los iones, pues tienes cargas. La fuente del potencial en reposo es la distribución distinta de varios iones, particularmente de ion de potasio, dentro y fuera de la célula, también sodio y cloro. Entonces ahí el negativo es el cloro. También son importantes sodio, cloro, bromo, calcio, hidrógeno, en fin, hay varios por ahí. Sí, pero estos son los más comunes ahí. Tanto así que dicen que ahí tenía el canalito ese que les mencionaba, es la bomba de sodio-potasio. Muy bien. La concentración de potasio dentro de la célula es sobre 40 veces mayor que la del espacio extracelular. O sea, dentro de la célula es 40 veces mayor que más bien dentro de la célula se tiene una concentración de alrededor de unos 40 veces mayor que fuera de la célula. Y la concentración del sodio, bueno, eso es de potasio, y la concentración de sodio es alrededor de 20 veces. ¿Sí? El potencial de acción es la tarea de las células nerviosas recibir, procesar y transmitir información a través del sistema nervioso, coordinando, integrando y regulando las funciones del cerebro, no del cuerpo. Cuando una célula nerviosa expulsa, se desarrolla un cambio. Sí, cuando una célula expulsa estos elementos, se desarrolla un cambio positivo
corto, sobre un milisegundo. Sí, ese es el tiempo que dura, aproximadamente un milisegundo. En el potencial de membrana, estos cambios se llaman potenciales de acción. Una vez generados, el potencial de acción es propagado a lo largo del nervio. ¿Sí? Es característico de la conducción del potencial de acción que la amplitud del potencial de acción permanezca constante a lo largo del camino de propagación, ya que el potencial de acción es generado en todos los puntos de la membrana, obedeciendo todo o ninguna ley. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es la transmisión sináptica. ¿Qué es la sinapsis, jóvenes? Es cuando dos neuronas hacen como conexión, ¿no? Ellos están conectadas, pero ¿qué más? Más específico, mi estimado. Es la comunicación que tienen entre dos neuronas cuando se pasan estímulos eléctricos. Según yo recuerdo. Ajá. Es la comunicación entre ellas, ¿sí? Ahí hay una forma muy interesante. De hecho, en los sistemas computacionales se han han adaptado esta forma de nuestro cerebro precisamente para diseñar tanto los microprocesadores y todo eso, y cómo se programan para que se ejecuten de alguna forma como tal, ¿sí? Entonces, pues la cuestión sináptica aquí es que haya una comunicación entre dos neuronas, y eso se hace por medio del axón, dice. Unión de un extremo axonal con una neurona, una fibra muscular o una glándula celular se llaman sinapsis, o sea, pero ya es más bien la ejecución que hay, la comunicación de que hay de una neurona a otra. En una sinapsis, el potencial de acción propagado es transmitido a la siguiente célula o células. Sí, dependiendo si es la conexión, porque ahí en esa parte en nuestro cerebro se hacen conexiones tanto en paralelo como en serie, pero aquí creo que las más efectivas son en paralelo. ¿De acuerdo? Muy bien. Existen dos tipos de sinapsis, que es una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. En la química, el término axonal da lugar a una sustancia química que produce un efecto excitador o inhibidor en la membrana subsináptica. Sinapsis eléctrica. Aquí transmisión sináptica. Sinapsis y lanzamiento del transmisor sináptico. El transmisor sináptico está contenido en las vesículas sinápticas del mando sinóptico, que es el extremo del axón. Las vesículas sinápticas están conectadas con microtúbulos y o actina a través de sinapsina 1. Con incremento de la concentración intracelular de calcio, que tiene un número atómico de +2. ¿Sí? Las vesículas sinápticas son liberadas de los microtúbulos y o actina. Entonces se funden con la membrana presináptica, de donde el transmisor surge por exocitos, ¿sí? Entonces aquí se tiene ya una membrana y todo eso que ustedes seguramente ya la vieron con mayor tranquilidad. La actina, las vesículas asinápticas, el calcio, en fin, hay intercambios como tal, ¿sí? Muy bien.
Hasta aquí tenemos dudas, preguntas, comentarios, quejas. Esto ya lo han visto ahí un poquito en fisiología. No les da. Yo sí, ya lo vi en fisiología. Sí, bueno, no sé ahorita con lo del nuevo plan, bueno, la reestructuración, porque en el anterior se llevaba a la par, o sea, me refiero la materia esta de biomagnetismo con fisiología, sí, pero bueno, la van a llevar. Perfecto. Esto aquí ya es más de fisiología, más la parte no física, digamos, del tema como tal. Pero bueno, dice, sí se lleva a cabo y todo eso de la parte física, pero ¿qué se lleva a cabo ahí en nuestro cuerpo? O sea, aquí se explica un poquitito, no en gran medida, ¿eh? Las investigaciones con, bueno, elementos estructurales de sinapsis química. Las investigaciones con microscopios de luz en la parte visible y de electrones en esa parte no son visibles, han revelado que las uniones sinápticas contienen una variedad de elementos. La microscopía de la luz indica que axones acaban en el terminal presináptico, formando un alargamiento esférico llamado ¿cómo se llama? Perilla sináptica, o sí, como perilla sináptica. La microscopía electrónica muestra que el terminal presináptico es separado del lado postsináptico por un espacio estrecho que mide de 10 a 20, debe ser micrómetros de ancho, no milímetros. Sí, aquí hay un error. Sí, es una micrómetros. Si son de 10 a 20 milímetros, pues es un zaguán esa cosa. Para meter un alfiler, yo que debe pasar un alfiler, entonces sí. La membrana subsináptica debajo de una perilla sináptico parece de alguna forma más gruesa que la membrana postsináptica. El terminal sináptico contiene un número largo de vesículas sinápticas, son sobre 50 nanómetros de diámetro y contiene la sustancia transmitida que se introduce dentro del espacio sináptico cuando llega un potencial acción. El transmisor unido a su tipo específico de receptor localizado en la superficie externa de la membrana subsináptica transmite respuestas a la membrana subsináptica. Las neuronas centrales poseen desde muchas docenas hasta varios miles de sinapsis. De todos modos, estas sinapsis están clasificadas en solo dos categorías: excitadoras e inhibidoras. La interrogación continua de un número enorme de señales excitadoras o inhibidoras es la base de la función cerebral. Sí, ahí están siempre trabajando. Aquí vienen dos formas: sinapsis excitadora y sinapsis inhibidora. A ver, para que no sea monólogo, a ver, Emiliano, ayúdanos a leer aquí la sinapsis de excitadora. Emilio, ¿no, profe? Sí.
Cuando empieza la situación de eferentes. Aquí no está. En la... Sí, exacto. Ok. En esta aquí. La situación de eferentes excitadores en las neuronas genera un potencial postsináptico excitador EPSP que tiende a reducir el potencial de la membrana de una neurona postsináptica. Un cambio en esta dirección es llamada excitador porque incrementa la probabilidad de que la neurona postsináptica se encienda. Déjame... Ajá. La aptitud de EPSP depende del número de sinapsis activas. Si este número es suficientemente alto, la neurona es despolarizada hasta el umbral, procediendo un potencial acción que se propaga a lo largo del axón. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice sobre sinapsis inhibidora? Esa es la excitadora. Cuando las neuronas inhibidoras son excitadas por algunas fuentes, un cambio de potencial hiperpolarizado puede ser grabado por una neurona subsináptica. Con hiperpolarización, el potencial de membrana es desplazado lejos del umbral de potencial de acción. Por ejemplo, el potencial de membrana puede ser cambiado desde menos 70 milivolts a menos 75 milivolts. Consecuentemente, la neurona es inhibida. Como la hiperpolarización está grabada en una neurona, se llama potencial inhibitorio postsináptico IPSP. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Receptores sinápticos. A ver, Esmeralda, ayúdanos. Profe me dijo que iba al baño. Muy conveniente, ¿verdad? Bueno. José Miguel, ayúdanos a leer esto. Sí, profe. Dice, los receptores sinápticos tienen dos funciones principales: reconocer la sustancia específica transmitida y activar los efectores. Los receptores para los neurotransmisores pueden estar divididos en dos grupos primordiales según como las funciones receptoras y efectoras sean acopladas. Uno, receptores inotrópicos, es decir, en los receptores que penetran en canales iónicos directamente. Las dos funciones son llevadas a cabo por distintos dominios de una sola macromolécula, como la figura A, y los receptores metabotrópicos. El reconocimiento del transmisor y la activación de los efectos son llevados a cabo por moléculas distintivas y separadas. Déjame ver si aquí tenemos. Aquí están, miren. Son los. Estos son los. ¿Cuáles? Los receptores. Tiene palabra así. Ionotrópicos. Y los otros son receptores metabotrópicos, sí, que son esto de aquí, el B. Entonces aquí que se tiene es un ion canal, ¿sí? Y aquí tenemos un ion canal receptor, la membrana, ¿sí? Aquí es un transmisor. Esto se acopla ahí y ya se tiene. En este otro caso, el B, se tiene un segundo mensajero, la proteína G, ¿sí? En esta posición, proteína G, que es un receptor acoplado, y su transmisor como tal. Entonces, va que va. Adelante. La activación del componente efector requiere la participación de varias proteínas. Típicamente, el efector es una enzima que produce un segundo mensajero difundible. Por ejemplo, monofosfato de adenosina cíclica o polifosfato inositol. El segundo mensajero, a cambio, dispara una cascada bioquímica tanto activando quinasas de proteínas específicas que fosforilizan una variedad de las proteínas de la célula, como movilizando iones de calcio,
desde almacenes intracelulares, iniciando entonces las reacciones que cambian el estado bioquímico de la célula. Hay quizás 100 sustancias que actúan como transmisores, cada uno de los cuales activa sus propios receptores específicos sobre la superficie de la célula. Ujú. Entonces ya aquí ya es más de, no sé en qué parte caiga, si bioquímica o algo de eso. Entonces ya van más sobre cómo actúan como tal. Muy bien. Receptores sinápticos, lo que les mencionaba aquí. Dos tipos de receptores sinápticos. Los transmisores de las hormonas son llamados primeros mensajeros. Cuando el primer mensajero se acopla con un receptor acoplado con una proteína G, los receptores segundos, como AMP y GMP en calcio, o no aparecen en el citoplasma, lanzando señales de transducción, conduciendo a cambios de la célula. Receptores ionotrópicos ionotrópico y los metabotrópicos, que es el A y el B. ¿Sí? Y aquí ya se están viendo ya con mucho más detalle. Bueno, es un esquemático, pero cómo deben de funcionar. Tal vez no sean exactamente en esta forma. Aquí lo que se dice, pues, que se pueden acoplar. ¿Sí? Entonces, muy bien. Sinapsis eléctrica y biomagnetismo. La sinapsis eléctrica es el gap o es el espacio donde la zona de aposición está acortada por canales que van desde el citoplasma a la neurona presináptica o la neurona postsináptica. Estas uniones mediante las transmisiones eléctricas normalmente bidireccionales. Biomagnetismo. El biomagnetismo trata antes era como bioelectricidad, aquí ya es biomagnetismo. El biomagnetismo trata los fenómenos magnéticos del cuerpo vivo, ¿sí? O sea, los que están dentro del cuerpo, los que se generan allí mismo, el cual puede ser observado a diferentes intensidades y frecuencias. Por ejemplo, el llamado magnetofosfenio. Qué palabras, ¿no? Magnetofosfenio es una sensación visual inducida por la exposición de la cabeza a un campo magnético de frecuencia baja, sobre 10 a 20 microteslas. ¿Sí? La señal es generada en la retina. Entonces ahí no está recibiendo una señal óptica, sino una señal magnética, ¿sí? Con frecuencia baja y a potencia, pues, de 10 a 20 militeslas. ¿De acuerdo? Y entonces hay como unos destellitos ahí, dice. La estimulación magnética del cerebro humano y el corazón humano fueron usados para la investigación y tratamiento clínico. ¿Sí? Mediante técnicas de lo que les había mencionado, esto que se llama SQUID. ¿Sí? Y eso tiene las siglas en inglés que significa dispositivos de interferencia cuántica superconductora. Dispositivos de interferencia cuántica superconductora. Entonces, eso de superconductora simplemente nos huele a que tiene que estar bañado al menos en nitrógeno líquido, porque normalmente se utilizaba el helio líquido, que es más frío. ¿De acuerdo? Bueno, o se llama criogenia.
En el campo magnético débil del cerebro, corazón y pulmón pueden ser medidos desde fuera del cuerpo. Es lo mejorcito que hay aquí en sensores para cuestiones de medidas de militeslas, ¿sí? Que ya es grande, aquí puede ser creo que alcanza a medir desde microteslas, no microteslas. ¿Vale? Campos electromagnéticos del entorno y biosistemas. Nosotros estamos expuestos diariamente a campos electromagnéticos, tanto de fuentes naturales como hechas por los humanos. Una de las naturales, pues, es el sol, ¿sí? También, pues, las estrellas y todo eso. Entonces dice, los campos electromagnéticos que existen naturalmente se originan de propiedades del núcleo de líquido fundido de la Tierra. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Magma y esas cosas. Descargas eléctricas en la atmósfera, que son fuentes terrestres. Actividades solares y lunares, fuentes extraterrestres. Entonces aquí, pues, nuestro astro es el que nos manda un poquito más de esto. Pero también la luna y otras estrellas por allí que también contribuyen. Es una gama grande de radiación por allí. Sigo de campos electromagnéticos. Muy bien. Los campos electromagnéticos antropogénicos generados por el hombre vienen principalmente de las líneas de transmisión de potencia de 50 a 60 Hz y de las líneas de distribución de dispositivos eléctricos que trabajan en la frecuencia de la línea de potencia. ¿De qué? Pues ya sea 50 o 60 Hz. En nuestro caso aquí son de 60. Clasificadas como líneas de frecuencia baja o ELF. Líneas de frecuencia baja. Y se dice que son líneas de frecuencia baja porque están por debajo de 300 Hz. Pero para la cuestión de nuestro organismo y todo eso, 300 Hz es una brutalidad. Incluso todavía 50, 60 Hz es alto. ¿Sí? Ahí donde anda, y bueno, vamos a verlo más adelantito, bueno, conforme vamos avanzando aquí en esta presentación, que se han hecho pruebas y todo eso, ensayos en humanos, emitiéndole por ahí campos magnéticos de 5, 8 Hz, y una diferencia tan pequeña como tal trae cambios un poquito fuertes. Campos naturales. Las fuentes naturales de campos electromagnéticos están asociados con descargas iluminadoras y las señales resultantes son llamadas atmosféricas o esféricas, las cuales varían con el tiempo y la posición y tienen ondas que se le llaman líneas de frecuencia baja. ¿Sí? Líneas de frecuencia baja y a muy bajas y a muy bajas frecuencias, con límites hasta de 300 kHz. ¿Sí? 300 kHz son muchos, ¿sí? Serían 300,000 Hz. El campo electromagnético a nivel del suelo es de 0.1 kilovolts por metro. Y durante tormentas eléctricas se registran hasta 100 kilovolts metro. Si el ambiente está ionizado, se dice que sí. ¿De acuerdo? Ese yo lo vi en el tiempo que estuve yo laborando para una empresa era para el grupo Carso. Y entonces la línea de transmisión
sí, de transmisión de energía eléctrica. Hay algunos lugares, por ejemplo, para allá, para un lado de Ensenada y todo eso, que había temperaturas muy, muy altas. Entonces, entre un poste y otro pues se tienen ahí las líneas de tendido eléctrico. Y entonces con el calor la masa, y bueno, que ya se convierte en peso y todo eso, las líneas empiezan a colgarse. Entonces la flecha que les pusieron de inicio a esos cables al momento de colocarlo, de hacer el tendido, pues ya se está viendo que está muy, o sea, ya casi no es catenaria, ya esa cosa ya es una parábola, ¿sí? Hay por allí, hay indicios o hay una historia donde iba un vaquero por allí en su caballo y en un día pues que había así como ¿cómo se llama? Amenaza de tormenta y esa cosa, y pues hizo tierra. Entonces hubo una descarga desde el cable a tierra pasando por el vaquero y el caballo. Creo que él murió, me parece, es lo que comentan por ahí, ¿de acuerdo? Entonces y nosotros estábamos haciendo en la empresa unas evaluaciones que se le llamaban de esfuerzo de formación y de creep. Sí, ese creep es una evaluación, es una evaluación que consistía en tener cables a tensión y a diferentes temperaturas, ¿sí? Para ver los efectos como tal. Sobre todo ahí creo que la manteníamos a una sola temperatura así estable, pero el tendido era hasta de 42 días por muestra. Y ahí nosotros evaluamos 16 cables, cada cable tenía 3 muestras, entonces nada más evaluamos como 2. Y si los otros, los 16 cables, porque cada cable por esfuerzo de formación, sí hicimos ahí mediciones como tal. Y entonces ahí todo eso pues es para que no hubiera, para ver o determinar por cuánto tiempo se tenía que dejar allí el tendido para que la Comisión Federal de Electricidad pues mandara a su brigada, que le llaman los linieros, a hacer pues, ¿cómo le llaman? Otra vez retirar los cables. Muy bien. Entonces ya. Las descargas de luz son consideradas como una fuente de corriente eléctrica o fuentes de corriente eléctricas que se cree que pueden generar de varios kiloamperes a cientos de kiloamperes. El camino de un rayo, en este caso sería energía eléctrica, no luz, ¿sí? Descargas de energía eléctrica. El camino de un rayo puede ser de varias longitudes, ¿sí? Actuando como una antena enorme. Entonces, pues ahí eso sí se tiene una cosa brutal de cantidad de energía, ¿sí? Hasta la fecha no se tienen o no se han desarrollado bancos de baterías que puedan capturar o almacenar un rayo, ¿de acuerdo? O sea, un rayo atmosférico, una descarga atmosférica se le llama. El rango de frecuencias va desde varios hertz a una banda de gigahertz. Estos son campos electromagnéticos emitidos naturalmente. ¿Sale? Perfecto. Hasta aquí tenemos preguntas, jóvenes. Aquí tenemos, miren. Aquí viene esto así como un tipo raíces y bueno, sale de aquí. Pero esta parte es como si fuera contraria, ¿sí? Eso como si fuera de aquí hacia arriba. En realidad se ha demostrado que uno dice, es que los rayos vienen de las nubes y caen en tierra. Ahí ya se ha demostrado que así como viene el rayo, o sea, la descarga atmosférica,
también de la Tierra se genera una diferencia potencial alto. Entonces se encuentran las descargas en una parte aquí, y claro, ya terminan conduciéndose, o sea, la encuentra y terminan conduciéndose a la Tierra, pero hay de las dos partes. Y claro, aquí donde cae un rayo, bueno, dicen que hay diferentes tipos de rayos, bueno, descargas atmosféricas. Una creo que le dicen trueno, que es el que viene y hace una perforación en la Tierra. Hay otros que le dicen centella. Eso, lo que está aquí lo energiza hacia los alrededores y es una superficie grande, ¿sí? Y rayo creo que es nada más, es sin ninguno de los dos anteriores. Es lo que se menciona. He sabido yo que cuando llega a caer una cosa de esa que hace una perforación, le han metido ahí carrizos grandes y no han encontrado el fondo ahí cuando llega y penetra en tierra. Y claro, donde le cae a un árbol, lo hace pedazos, ¿sí? Entonces, de hecho, hace un rato alguien comentaba por ahí, no aquí en la clase, sino en otra, donde decía que su papá siempre le decía que no se acercara a un árbol, aunque estuviera así en la intemperie, porque si había un árbol, pues había más probabilidad de que le cayera al árbol y pues le tocara algo a él. Entonces, así está ese menester. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, comentarios, quejas? ¿No? Muy bien. ¿Qué pasó? Josafat y Marco no entraron, ¿verdad? ¿Quién sabe qué? Tal vez su... Ujú. ¿Que no viven juntos estos niños? Ah, bueno. Órale. Está bien. Está bien, está bien. Bueno, entonces tienen por ahí dificultades o tuvieron con o tienen, siguen teniendo con su internet. Muy bien. Si no tenemos dudas, preguntas o comentarios, lo dejamos aquí. Sigan revisando estos temas, jóvenes, ¿de acuerdo? O estas presentaciones. Bueno. Sí, dime. Yo creo que la vamos a ir planeando para iniciar la siguiente semana. Sí, ya el lunes ya empezamos con ella. Ahorita vamos a hacer, sí. A ver, déjame ver. Sí, el 1 y el 2. Que el 1 es historia, déjame ver, historia efectos de los rayos X en el organismo. No. Esa la estoy ahí diciendo cosas no, ese no. Es de resonancia magnética y el otro, no, ¿cuáles son? Déjeme ver, ando aquí mal. Es bioelectromagnetismo, historia de una disciplina actual. Ese es el primer tema. El segundo tema es el magnetismo del cuerpo humano y efectos del campo electromagnético en el organismo. Esos dos temas son. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si los tengo para el miércoles, y bueno, ya hemos terminado con esto. Yo creo que el miércoles todavía terminamos con lo que estamos haciendo y ya iniciamos el lunes con estos dos temas. ¿Sale? Muy bien. Bueno, que tengan un excelente inicio de semana, jóvenes, y pues a disfrutar del conocimiento. Bueno, del aprendizaje y todo el conocimiento. ¿Sale? Que tengan un excelente día. Gracias, profe. Profe, nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Que estén muy bien.